Bien, chicos, vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, ayer hablamos sobre el trabajo final que vamos a hacer. No sé si ya pudieron hablar con su maestra de taller sobre este asunto. ¿Alguien ya le comentó algo de nuestro trabajo final? No, no le hemos comentado. Y es que ayer tuvimos clase con ella, pero no tuvimos como el chance de comentarle porque se le trabó todo. No, no pudo presentar, se le cerraba la presentación, se le trababa demasiado su audio, entonces prácticamente ayer no fue como que hayamos visto algo con ella por ese motivo. Entonces, para mañana yo creo, ajá, mañana le comentamos a ver qué llega a decir también. Bien, sí, porque bueno, yo ayer tuve la oportunidad de hablar con ella de este asunto. Me dijo que si ustedes le comentaban bueno, la idea era ponerse de acuerdo sobre qué les va a tomar en cuenta. O sea, de este proyecto, como es parte de diseño realmente, entonces a lo mejor puede que se los tome en cuenta. No sé, me dijo que quería platicar con ustedes, que ustedes le comentaran, o sea, que ustedes tomaran la iniciativa de comentarle para ver qué pueden hacer. Entonces, por eso les comento esto, que le digan, que le pregunten si, si se puede. Yo ya le di más o menos unos pormenores del trabajo. Creo que le gustó la idea, pero sí me dijo pues, que le dijeran algo, ¿no? O que platicaran con ella sobre este asunto, ¿vale? Para que no haya malos entendidos y que también ella pueda tomarles en cuenta el trabajo, ¿vale? Para que no hagan doble trabajo también. Si pueden, que se los tome en cuenta como parte de las dos materias está bien, ¿no? Pero no sé. Yo ya hablé con ella y quiere que ustedes le digan o le comenten sobre este asunto, ¿vale? ¿Por qué? No sé. Si yo ya le comenté, pero bueno, ¿no? Entonces, a ver si tiene la oportunidad mañana de hablar con ella y comentarle eso, ¿no? Bueno, ya. Pasando a otro asunto, vamos a seguir con la clase sí, sería de ayer, ¿vale? Que es como para terminar ya lo que es triángulos, ¿vale? Un repaso general es que vimos la mediana, ¿vale? Vimos algunas formas de cómo sacar ciertas medidas, ahora sí que sin medidas sacamos medidas, ¿no? Construcción de medianas, construcción de, eh, bueno, vimos algunas propiedades, alturas, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí, yo espero que nadie tenga ningún problema, bueno, eso espero, ¿no? Con respecto a este tema, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con el otro tema que se llama bisectriz, ¿vale? Para esto necesito otra vez su compás, su lápiz y una regla, ¿vale? Les voy a dar chance de que vayan a conseguirlo. Les voy a dar, no sé, 2 minutos y ya empezamos la clase, ¿vale? Levanten la mano si ya están listos, por favor.
Ok, gracias Mariano. Entonces, pues, vamos a esperar a los demás. Ok, bueno, la mayoría ya está, vamos a seguirle, ¿vale? Para no perder más tiempo. La bisectriz dice que es un triángulo, más bien la bisectriz de un triángulo corresponde a uno de sus vértices, ¿vale? Se define como la recta que, pasando por dicho vértice, divide el ángulo correspondiente en dos partes iguales, ¿vale? Todo triángulo ABC, es decir, los tres lados, tienen tres bisectrices, una por cada ángulo, que denotaremos como siguiente, ¿vale? Bisectriz correspondiente al ángulo A se denota por BA, ¿vale? Bisectriz correspondiente a B se nota por B, o sea, B mayúscula con, bueno, perdón, B minúscula con B mayúscula. Y la bisectriz correspondiente al ángulo C se denota por BC, ¿sale? Si se dan cuenta, estas bisectrices, ¿vale? Se van a denotar principalmente por el tipo, primero va la bisectriz, o sea, cómo se nomenclatura la bisectriz y después va el vértice. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De qué es realmente una bisectriz por los tres lados, ¿vale? Por los tres vértices que nosotros pudiéramos tener en un triángulo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, una construcción de una bisectriz, ¿vale? Para trazar la bisectriz del ángulo A de un triángulo de vértices ABC, tienes que hacer lo siguiente. Dice, localizas primero el vértice A, es decir, el piquito, ¿vale? Del triángulo. Con origen en el vértice A, trazas un arco de circunferencia de radio cualquiera, pero tal que corte los lados AB y AC, es decir, que corte ambos de los lados continuos al ángulo, al vértice A, ¿vale? Y volvemos a llamarlos como N y M, ¿vale? Tres con origen en N, radio cualquiera traza un arco de circunferencia con origen M y el mismo radio, es decir, el mismo radio que hicieron en el vértice N va a ser en el vértice M también, y hay que trazar otro arco de circunferencia que intersecte con el anterior en un punto. Luego, une este punto con el vértice A mediante una línea recta y ya tienes la bisectriz del ángulo A, ¿vale? Ya se dieron cuenta que no es muy complicado, ¿vale? Realmente, ¿cómo se podría hacer esto? O cómo, de una manera más sencilla, esto es una manera sin que ustedes tengan un transportador. Si tuvieran ustedes un transportador, realmente sería como la mitad del ángulo, ¿vale? Es decir, ustedes sacan todo el ángulo, o todo el ángulo de este vértice y nada más dividen a la mitad, y esa sería su bisectriz, ¿vale? Pero aquí es de una manera un poquito más sencilla, sin tantos líos, o más bien es el camino largo, ¿sale? ¿Por qué? Porque haces, sin tener medidas, sin tener nada, solo únicamente tu compás y una regla, puedes hacer este lado, ¿vale? Entonces,
vamos a ver la propiedad de la bisectriz. No sé si estén anotando, si voy muy rápido, me dicen. ¿Vale? Tenemos que la propiedad 10 dice los puntos de la bisectriz equidistan de los lados del triángulo. Es decir, si trazamos perpendiculares desde un punto a los dos lados, los segmentos que se forman son de la misma longitud. ¿Sale? Es decir, que cada bisectriz que se vaya a trazar, dependiendo del tipo de vértice, ¿vale? Tienen que ser iguales. Es decir, los ángulos que se van a formar una vez trazada la línea, es decir, esta línea roja, ¿vale? En este vértice, de ambas partes tienen que ser o tienen que constatar que es el mismo radio. ¿Cómo saberlo? Con un transportador, ¿vale? Una vez que ya hayan trazado esto, van a medirlo con un transportador y van a verificar si es realmente la mitad del ángulo, ¿vale? Ahora, ¿ustedes qué van a hacer ahorita? Ustedes, bueno, todavía no es aquí, ustedes van a trazar, ¿vale? Las otras bisectrices de los otros dos vértices, ¿vale? Tanto del vértice B como del vértice C. El triángulo puede ser cualquiera, ¿vale? Aquí no nos da como en los otros que digas, necesitas trazar un triángulo octosángulo o algo así. No, tiene que ser cualquiera, ¿vale? Pueden trazar un triángulo cualquiera y van ustedes a trazar las otras bisectrices. Ahora, ¿con qué fin van a trazar las otras bisectrices? Cuando ustedes hagan su trabajo final o hagan avances de su trabajo, es necesario que cuando ustedes empiecen a segmentar la figura, si es que la van a segmentar, obviamente, pero si la van a segmentar, utilicen estas técnicas, ¿sale? De cómo pueden ustedes segmentar correctamente un triángulo, ¿vale? Sin decir, ah, pues mira, me gustaría que el triángulo se cortara aquí, o que no tuviera una base, digamos que geométrica, ¿vale? Para que ustedes digan, ah, pues yo sabes qué, me gustó cortarle nada más, no sé, este pedazo en el vértice B y ya, ¿no? O sea, tiene que tener una base matemática, aunque esto es más geometría, pero tiene que tener una base para que ustedes me digan, ¿sabes qué? Pues yo corté mi triángulo así porque tracé unas bisectrices, tracé unas medianas y esto fue lo que me dio para segmentarlo y separarlo y formar el objeto que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, les voy a dar que les gustan 5 minutos para trazar las otras bisectrices y si tienen alguna duda, aquí estoy. Acuérdense que el triángulo puede ser cualquiera, de cualquier medida, ¿vale?
¿Cómo van? ¿Ya acabaron? Denos otros 5, por favor. Ok, ok. Espero. Si tienen duda con algo, díganmelo para que podamos resolverlo. Van levantando la mano, por favor, mientras vayan acabando. Ok, bien, la mayoría ya creo que ya acabó. Si pudieron hacer para el vértice C
la bisectriz o les costó trabajo? ¿Todos sí les salieron completos? ¿No hubo ninguna complicación ni nada? Yo no tuve complicaciones. Ok, bien, perfecto. Yo tampoco, profe. Ok, bien. Si no tuvieron complicaciones, ya se dieron cuenta que la bisectriz no es nada difícil de sacar. ¿Vale? Viéndolo de una manera un poquito más sencilla, es como si ustedes sacaran la mitad del ángulo interior de cada vértice y lo único que hacen es graficar. ¿Vale? Realmente es eso. Entonces, vamos a entrar a un punto, valga la redundancia, que se llama puntos notables de un triángulo, que con base a lo que vimos anteriormente, ¿vale? De bisectrices, medianas y todo eso, vamos a hacer una complementación de esto, ¿sale? Entonces vamos a empezar con circuncentro. ¿Alguien por favor me apoya a leer esto, por favor? Yo, profe. Circuncentro. Según se vio en la lección anterior, cualquier punto de la mediatriz de un lado de un triángulo equidista de los vértices que define dicho lado. Luego, si llamamos O al punto de intersección de las mediatrices de los lados AB y BC, por la propiedad anterior, el punto O equidista de los vértices A y B, por estar en la mediatriz del AB, y de los vértices B y C, por estar en la mediatriz de BC, luego equidista de A, B y C. Al equidistar de los tres vértices del triángulo, en particular equidista de A y C, lo que demuestra que también estará en mediatriz del lado AC, y además será el centro de una circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo. Ok, gracias. ¿Qué es lo que queremos decir o realmente qué quiso decir todo esto? Dice que las tres mediatrices de un triángulo se cortan por eh, un único punto, ¿vale? Que denotaremos por la letra O, ¿vale? Y que recibe el nombre de circuncentro, ¿vale? 2. El punto de corte de las tres mediatrices es el centro de una circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo que ya llamaremos circunferencia circunscrita, ¿vale? Observa el circuncentro de los casos de que el triángulo sea rectángulo, acutángulo o obtusángulo respectivamente, ¿vale? Entonces aquí tenemos una imagen de las tres, ¿vale? Si se dan cuenta, tenemos los tres triángulos correspondientes o los tres triángulos que hemos visto hasta este momento y que los tres, ¿vale? Si quieren, vayan de nuevo a su ejercicio de mediatrices, ¿vale? Vayan ahorita para que entiendan de lo que les estoy hablando. Si se dan cuenta, cuando ustedes sacaron todas las mediatrices del triángulo o del triángulo que hayan escogido, se van a dar cuenta que todas comparten un solo punto, ¿vale? Todas las mediatrices comparten un solo punto. Y aquí es cuando les explicaba yo ayer. No porque hayamos utilizado un triángulo, quiere decir que solamente a lo mejor podemos utilizar una sola figura para el proyecto, ¿vale? Aquí, si se dan cuenta, mediante el circuncentro o el punto único, ¿vale? Que existe o que va a existir mediante todas las medianas que hemos trazado. A partir de eso, digamos que es el centro del triángulo, digamos que es el radio del triángulo, perdón, el radio del círculo, perdón, que puede existir alrededor de un triángulo, ¿vale? Tal vez este círculo puede ser imaginario, ¿vale? Viéndolo realmente, ¿vale? Pero lo que nos quiere dar a entender es que todas las mediatrices, ¿vale?
pueden ser iguales, ¿vale? Y que mediante estas mediatrices nosotros podemos recrear una circunferencia que se le llama circunferencia circunscrita, ¿vale? Es decir, que rodea a cada uno de los vértices del triángulo y que podemos nosotros utilizarlo cuando nosotros empecemos a diseñar. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay de dos formas, ¿vale? Una es que a lo mejor podamos nosotros utilizar todo el círculo completo o podemos agarrar solamente una parte. Es decir, si yo quiero ocupar todo el triángulo, perdón, todo el círculo, está bien, ¿vale? Y digamos que la parte de adentro del círculo, que es el triángulo, tal vez pueda ser otra cosa. Pero si yo tengo otro triángulo y solamente quiero ocupar una sola parte de toda la circunferencia, es decir, solamente un pequeño radio, un pequeño segmento del círculo, yo puedo agarrar, no sé, de que vaya del vértice B al vértice C, nada más ese pequeño arco que se forma y es válido, ¿vale? Pasa lo mismo con el otro triángulo, ¿vale? Yo puedo agarrar un tramo, ¿vale? Del mismo círculo que vaya del vértice A al vértice B y también es válido. Y todo lo demás se borra. ¿Por qué? Porque, no sé, a lo mejor yo no lo ocupo, no me es necesario, ¿vale? Es inservible para mí, está de más. Entonces a lo mejor aquí puedan ustedes aprovechar este arco que se forma o todo este arco desde A hasta C para poder crear o empezar a diseñar su objeto, ¿vale? Entonces, este punto, ¿vale? Va a existir debido a estas propiedades, ¿vale? Valentina, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, propiedades. Propiedad 11. A la vista de los dibujos anteriores, podemos enunciar las siguientes propiedades. El círculo de un triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa. El circuncentro de un triángulo octángulo está en el interior del triángulo. El circuncentro de un triángulo obtusángulo está en el exterior del triángulo. Ok, gracias. Entonces dice que, ¿qué es lo que quiere dar a entender con esto? ¿Vale? La propiedad 11 es, a la vista de los dibujos anteriores, vamos a anunciar esto. Uno, que el triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa, ¿vale? Es decir, si yo tengo, y volvemos a esto, ¿vale? El punto medio está sobre la hipotenusa, ¿vale? Es decir, el lado más largo de un triángulo rectángulo. Dos, en el acutángulo está en el interior de un triángulo, es decir, en esta parte. Tal vez si nuestro triángulo acutángulo no es completamente igual, es decir, que no tiene los tres lados iguales, ¿sale? Que no es un triángulo isósceles, ¿vale? Puede que nuestro centro varíe un poco, es decir, que no esté totalmente, o a nuestra vista, ¿sale? Que no esté totalmente en el centro, ¿vale? Es decir, que esté un poco más inclinado hacia la derecha o un poquito más inclinado hacia la izquierda, ¿vale? Pero casi en todos estos triángulos casi todo el punto medio o el punto centro va a estar a esta altura. Entonces, ese es un detalle, ¿sale? Que ustedes deben de ver. Y en el otro dice que va a estar al exterior. ¿Vale? En el caso del exterior, en el octosángulo, ¿vale? Al ser unos lados totalmente desiguales, ¿vale? Que ningún lado corresponde o que ningún lado es igual unos con otros, obviamente su centro va a estar totalmente fuera y es probable que esté muy separado uno del otro. Es decir, el punto hacia los lados, ¿vale? Que estén demasiado separados. Y aquí es donde nosotros podemos utilizar proyecciones, ¿vale?
Las líneas punteadas, no sé si se acuerdan que una vez hicimos un ejercicio donde no nos alcanzaba la línea de un lado. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, fue sacar eh, una proyección de ese lado. A la línea punteada vamos a llamarle proyección. Si nosotros utilizamos proyecciones de estas mismas figuras y si nosotros estamos buscando el centro, ¿vale?, mediante la mediatriz, y vemos que no nos alcanza, vamos a tener que utilizar líneas de proyección. Estas líneas de proyección son estas, ¿vale?, estas rojas, que aquí están continuas, pero nosotros vamos a dibujar de una línea punteada, ¿vale? Siempre que tengamos una proyección, siempre va a estar en línea punteada, ya sea en geometría, ya sea en los planos. Casi siempre una proyección se representa con línea punteada, es decir, eh, una línea total no va a ser continua, va a ser segmentada, pero siempre y cuando las líneas tengan el mismo, como que la misma medida, ¿sale? No van a tener una línea más larga y una más corta, una línea más larga y una más corta, eso quiere decir otra cosa. Entonces todas las líneas segmentadas deben de tener la misma, digamos que la misma forma, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a trazar otra vez otro triángulo, ¿vale? En este caso vamos a trazar un triángulo acutángulo, ¿vale? Vamos a dibujar sus dos mediatrices de los lados que ustedes quieran, solamente dos para que no nos tardemos tanto, y vamos a señalar el punto de intersección de ambos. Y una vez que ya lo hayamos señalado, vamos a trazar una circunferencia desde el punto medio, ¿sí? ¿Sí?, hasta la distancia del vértice A. Y vamos a comprobar que de verdad esa circunferencia circunscrita va a pasar por todos los vértices B y C. Los otros dos triángulos por ahora, el rectángulo y el octosángulo, se les va a quedar de tarea. Solamente vamos a hacer ahorita como ejercicio el de la cutáneo. Entonces, adelante chicos, les voy a dar 10 minutos para que hagan este ejercicio. Si tienen alguna duda, aquí voy a estar. Acuérdense que el acutángulo es el triángulo del medio, ¿vale? Este es el rectángulo, este es el acutángulo y este es el obtusángulo. Entonces van a trazar el del medio. Puede ser igual, puede ser tal vez con un lado diferente, pero tiene que ser ese triángulo. ¿Y se lo enviamos al grupo, profe? Sí, por favor. Profe, ¿podría pasar su diapositiva donde están las indicaciones, por favor? Sí, ahí está. Sí, gracias.
Profe, ¿le puede regresar una diapositiva antes? Es de las propiedades. No, Oh, en donde está el ejercicio. Bueno, en donde... Ajá, ahí. ahí, ok. Solamente trazamos las dos mediatrices, ¿no? ¿O son las tres? No, solamente dos. Profe, y en donde dice que hagamos otra circunferencia. Bueno, ¿lo hacemos desde el punto que se cruzaron las mediatrices o desde dónde? Digamos que el centro, ¿sale? Ahí dice que el centro de la circunferencia va a ser el unicentro, es decir, el punto O, ¿vale? Donde se intersectan todas las mediatrices, ese va a ser el centro donde ustedes van a apoyar su compás y tiene que pasar por todos, o, bueno, por los tres lados del triángulo. Si ya acabaron, por favor, manden una foto al grupo de WhatsApp. También mandamos foto del ejercicio anterior. No, del otro no, porque el otro estaba más sencillo, ¿no? Profe, ¿le podría pasar a donde están las indicaciones, por favor? Bueno, para ver cómo hacer la circunferencia. Sí. Ok, Mayra, muy bien. Sí te salió, ¿verdad? Bueno, por ahí creo que el punto B, por ahí no Sí, en pasó, el B no creo. salió. Sí, no, no salió exacto ahí. Ok, ya estoy viendo trabajo, muy bien.
¿Los demás cómo van? Ok. Creo que por ahí el vértice B también, ¿verdad, Valente? No te salió muy bien. No, nomás un poquito, como que salió medio hacia adentro. Ajá, a lo mejor porque no estamos trazando las tres, yo creo por eso tienen esa variación. Jeremy, ¿cómo vas? Ok, Estrella, ya vi tu trabajo, pero falta hacer la circunferencia exterior. Sí, profe, ya vi. Y unos 2 minutos para que acaben y ya le seguimos. Ok, ahora sí, Estrella. Muy bien. Un minuto.
Bueno, vamos a seguirle, ¿vale? Vamos a ver otro punto notable, ¿sale? De los triángulos, que es el incentro, ¿sale? Estrella, por favor, ¿me ayudas a leer? Sí, profe. Incentro. Según se vio en la lección anterior, cualquier punto de la bisectriz de un ángulo de un triángulo equidiastra de los lados que definen dicho ángulo. Luego, si llamamos I al punto de intersección de la bisectriz de los ángulos A y B, por la propiedad anterior, el punto I equidiasta de los lados AB y AC, por estar en la bisectriz de A, y de los lados AB y BC, por estar en la bisectriz B de B. Luego equidista de los lados AB, BC y CA. Al equidistar de los tres lados del triángulo, en particular equidista de CA y CB, lo que demuestra que también están en la bisectriz del ángulo C, y además será el centro de una circunferencia que es tangente a los tres lados del triángulo. Bien, antes de seguir, había muchas palabras de equidistar. ¿Alguien sabe qué es equidistar antes de avanzar? Porque si no, no le van a entender qué es lo que quiere decir. ¿Qué es equidistar? ¿Alguien sabe? Yo no. A ver, alguien que lo googlee por ahí. ¿Qué es igual? ¿Qué es igual? A ver, alguien googleelo, por favor. Ponga equidistar y que nos explique qué es equidistar. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Qué es equidistar? Vale, yo ya lo tengo. A ver, dice que equidistante. ¿Sí? Equidistante es un adjetivo empleado para referirse a algo que se encuentra a igual distancia entre dos puntos. ¿Vale? La palabra equidistante se deriva del verbo equidistar, compuesto, bueno, bla, 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 que se traduce estar lejos. ¿Vale? En matemáticas, ¿sale? La equidistancia se refiere a aquel punto, línea, plano o sólido que se encuentra a la misma distancia de otro punto, línea, plano o sólido determinado. Asimismo, podemos decir que un lugar es equidistante cuando consideramos que se encuentra a medio camino entre otros dos puntos de referencia. Por otro lado, también se puede emplear la palabra equidistante en un sentido figurado para señalar que algo está a la misma distancia de dos cosas o en la mitad entre ambas, aunque se refiera a un plano abstracto. Por ejemplo, es una ideología de centro equidistante de las ideas radicales de derecha y de izquierda, es decir, que está en un punto medio. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que eh, digamos que en matemáticas quiere decir que están a una misma distancia. ¿No? Por eso dice que la intersección de las bisectrices de los ángulos AB
por la propiedad anterior y el punto y equidista de los puntos AC, es decir, que está a la misma distancia, y de los lados A, B y BC, por estar en la bisectriz de B, luego equidista en los lados AB, BC y CA. ¿Vale? Dice que al equidistar estos tres lados del triángulo, en particular equidista de CA y CB, lo que demuestra que también estará en la bisectriz del ángulo C. Es decir, que todas conservan la misma distancia dentro de las bisectrices. ¿Vale? Ahora, vamos a ver en español qué quiere decir. Las tres bisectrices, ¿vale?, de un triángulo se cortan por un único punto que denotaremos por I, ¿sale? De hecho es por L, ¿vale? Es una letra L, nada más que está en minúscula. Se me olvidó ponerla inclinada, pero es L, ¿vale? Y que recibe el nombre de incentro. ¿Vale? 2. El punto de corte de las tres bisectrices es el centro de una circunferencia tangente a los tres lados del triángulo, lo que llamaremos circunferencia inscrita. Dice, observa el centro de los casos de que el triángulo sea rectángulo, acutángulo u obtusángulo respectivamente. ¿Vale? A diferencia de lo anterior, ¿vale?, digamos que la traducción en español sería que al tener las bisectrices, ¿vale?, si ya hemos trazado, vamos a su ejercicio de la bisectriz, ¿vale?, véanlo, obsérvenlo. Si nos damos cuenta, las bisectrices vienen siendo como una especie de medianas. ¿Vale? No es lo mismo que una mediana. Se saca diferente, ya se dieron cuenta. Pero lo que sirven las bisectrices ahora es que va a ser el centro, pero de la circunferencia que va a estar dentro del triángulo. ¿Vale? En pocas palabras, las bisectrices nos van a ayudar para determinar el centro de la circunferencia que va a estar por dentro, ¿vale?, y que va a ser la tangente. ¿Vale? La tangente, acuérdense que solamente es una parte de la circunferencia que va a tocar por uno de los lados, ¿vale?, del dicho triángulo. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros sacamos las tangentes, ¿vale?, y si vemos que al cruzarse todas esas bisectrices, ¿vale?, vamos a ver que llega a un punto que le vamos a llamar incentro. ¿Vale? Póngale ahí a su ejercicio anterior, ¿vale?, de la bisectriz, al punto donde se intersectan todas las bisectrices, póngale ahí una letra L, ¿vale?, y póngale entre paréntesis incentro, ¿vale?, así se va a llamar. Entonces, ¿qué va a pasar con esta circunferencia? Mediante las bisectrices, igual que en las medianas, vamos a sacar un centro. Igual, repito, donde se intersectan las tres bisectrices va a ser el centro de dicho círculo. ¿Vale? Entonces, lo único que van a hacer, no sé si en el ejercicio anterior sacaron las tres o sacaron solamente una bisectriz, no me acuerdo. ¿Sacaron? ¿Sí la sacaron las tres o no? No, solamente dos. Ok, bueno. Para no perder, bueno, vamos a hacer las bisectrices de un triángulo rectángulo, ¿sale? Así como lo tenemos aquí en el ejemplo, ¿vale? Van a copiarlo, ¿vale?, porque ya no tenemos tanto tiempo. A ver, espérenme, déjenme ver. Creo que tenemos aquí un ejercicio. Ajá, ¿sale? Todavía no. Entonces, ¿qué quiere decir? Realmente lo que van a hacer es, repito, sacar las bisectrices, ver dónde se intersectan todas las bisectrices de los tres ángulos o de los tres vértices, ¿vale?, y identificar el centro. Y a partir de ese centro vamos a trazar una circunferencia, pero ahora no va a ser por fuera, ahora va a ser por dentro. Entonces, eso va a cumplir una propiedad, la propiedad número 12, que dice: el incentro de un triángulo cualquiera está siempre en el interior del triángulo. No es tan complejo, no es nada complicado, entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿sale? Con ayuda de una regla y compás, dibuja un triángulo acutángulo. Aquí lo vamos a cambiar, no lo vamos a hacer en acutángulo, ¿ya?, porque este va a estar muy chateado.
Vamos a hacer un triángulo rectángulo, ¿vale? Es decir, el primero que tenemos acá. Y van a trazar, dice, dibuja dos de sus bisectrices, la que tú quieras, ¿vale? Señala el punto de intersección de ambas y vas a trazar la circunferencia con centro en ese punto y tangente al lado AB. Es decir, de aquí del centro hacia acá vas a trazar el radio de la circunferencia y eso te tiene que pasar por los tres lados, solamente tocando una sola parte del dicho triángulo, ¿vale? Entonces, adelante chicos, les voy a dar, ya vi que se tardaron como 10 minutos en hacer este ejercicio, les voy a dar otros 10, ¿vale? Y conforme vayan terminando, van ustedes enviando la foto al grupo, ¿vale? Si quieren le cambio aquí a el triángulo. No lo hagan igual, háganlo o ya sea más grande o más pequeño, como ustedes quieran, pero no lo hagan igualito como está este. O si lo quieren invertir, ¿vale? En vez de que el ángulo recto esté a la izquierda, ahora esté a la derecha, ¿vale? Voy a pasarle ahorita las instrucciones. Si quieren que le regrese, me van diciendo. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Sí, ahí, ¿verdad? Sí. En el triángulo rectángulo no me salió el centro, el punto en el centro del triángulo, profesor. A lo mejor lo que hiciste fue sacar las medianas. De seguro te salió en la hipotenusa, ¿verdad? Efectivamente. Sí, no tienes que hacer eso. Acuérdate de que la bisectriz, digamos que vas a sacar del vértice,
digamos que vas a sacar únicamente la mitad. Si quieres, me regreso tantito al tema de las bisectrices. Me parece que es la diapositiva 27. Ajá, aquí está. Si te das cuenta, a ver, déjenme ver. Ajá, aquí está. Lo que tienes que haber hecho era del vértice, ¿vale? Digamos que del vértice A, sacas primero una línea o un arco que corte ambos lados, ¿vale? Es decir, M y N. Sobre eso, después vas a sacar una recta que esté apoyada, una recta, perdón, un arco, ¿vale? Donde tu compás esté apoyado en N, vas a trazarlo y con la misma medida vas a hacerlo igual con M. Sí, Te va a sí, sí, sacar ya un vi. punto, ¿vale? Entonces, Ujú. así lo tienes que haber hecho. Mejor sacaste Sí, ya bien vi. las dos de Sí, bisectrices. sí, me equivoqué fatal. Gracias. Profe, ¿podría regresar tanto donde están los pasos para sacar la circunferencia por dentro? Por favor. ¿A dónde le regreso? ¿Dónde está el ejercicio? Donde dan las indicaciones. Ahí, sí. Sí, gracias. Ok, este es tuyo, Mariana, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, perfecto. ¿Los demás ya terminaron?
Ok, Mayra, ahora sí te salió. Muy bien, perfecto. Ahora volvemos a lo mismo. Si ustedes quieren utilizar este tipo de métodos de geometrización, ¿vale? En su proyecto también es válido. Si se dan cuenta, esto tiene demasiado potencial, ¿vale? Es decir, ustedes pueden utilizar ya sea el triángulo, ya sea el círculo, ¿no? Eh, Pueden justificar del por qué el círculo, por qué ese tamaño, qué fue lo que les llevó para escoger ese círculo, ¿no? Si por ejemplo me dicen, es que sabes que yo empecé con un triángulo, pero pues saqué su centro y pues me gustó más el círculo, ¿no? O tomé una parte del círculo y una parte del triángulo, ¿no? Entonces así lo pude sacar, entonces creo que es totalmente válido eso, ¿no? Muy bien, ¿los demás cómo van? ¿Ya acabaron? ¿Se les complicó? Ok, muy bien, Valente, ya vi tu trabajo. ¿Está bien? Vi que sacaste todo otra vez a las bisectrices y todo. Ok, perfecto. Estrella, ¿cómo vas? Ya, profe, es que lo estoy pasando a limpio porque estaba muy, como se juntaron todas, como que se veía muy así. Ok, ok, está bien. Siempre cuiden su limpieza, ¿saben? A la hora que ustedes estén dibujando algo, siempre sean limpios en sus trazos. Ok, 2 minutos para que terminen y ya seguimos con el otro tema. Bueno, mientras acaban los demás, eh, ¿hasta aquí tienen alguna duda, pregunta acerca de triángulos? Sé que todavía nos falta ver trigonometría. No sé si, a ver, lo quiero poner
a votación, ¿vale? Y quiero que me alcen la mano. Necesito que todos participen. ¿Quieren que de una vez veamos trigonometría o lo dejamos hasta el final? Quienes estén de acuerdo, alcen la mano de que lo veamos de una vez. Ok, quienes no están de acuerdo, alcen la mano, que lo veo, o sea, que digan que lo vemos hasta el final. Pero si lo vamos a ver hasta el final, ahorita que estaremos viendo lo mismo o qué dejaría hasta el final entonces. Ahorita seguiríamos con seguir conferencias. O sea, en teoría, triángulos ya lo acabaríamos, o sea, la parte de geometría analítica ya terminaría y ya vendría como que la parte matemática realmente de los triángulos. Pues entonces yo digo que de una vez. Ok, los demás, ¿qué dicen? Necesito que todos estemos de acuerdo. Yo igual, profe. Yo igual, Pues profe. igual, sí, igual también. Ok, quieren sufrir de una vez. A ver, entonces denme un minuto. Ok, antes de seguir, necesito que les voy a dictar un par de cosas, ¿sale? ¿Qué les voy a dictar? Les voy a dictar algo de teorema de Pitágoras, alguna conversión de sistemas, ¿vale? Es decir, de 90 grados pasarlo como a números pi. Y algunas funciones trigonométricas, ¿sale? Como parte básica o parte introductoria del tema. Ahorita todavía no terminaba de hacer la presentación, entonces se los voy a tener que editar todavía, ¿sale? Entonces, pongan como otro tema. Antes de avanzar, seguro que no tienen ninguna duda con respecto hasta ahorita de triángulos, de lo que hemos visto. ¿Nadie tiene alguna duda, pregunta? Yo no. No, de mi parte igual todo bien. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a sufrir. Vamos a ver, pongan como título, si quieren en otra hoja, algo así. Eh, pongan teorema de Pitágoras.
En teoría vamos a ver tres teoremas. Uno es el primero es teorema de Pitágoras, el otro es teorema de la altura y teorema del cateto. ¿Vale? Pero primero vamos a ver teorema de Pitágoras. ¿Vale? Entonces les voy a dictar. ¿Listos? Escriban. Este teorema, coma, enunciado por el matemático Pitágoras, enunciado por el matemático Pitágoras en el siglo V antes de Cristo, es decir, en el siglo V antes de Cristo, es uno de los resultados, es uno de los resultados más conocidos e importantes de la geometría. ¿Sale? Repito desde el principio. Este teorema, coma, enunciado por el matemático Pitágoras en el siglo V antes de Cristo, es uno de los resultados más conocidos e importantes de la geometría. ¿Vale? Hasta ahí vamos. Seguimos y posee con doble E, acuérdense, y posee gran cantidad de aplicaciones. ¿Vale? Y posee gran cantidad de aplicaciones en distintas partes de la matemática. Y en situaciones de la vida diaria. Y ahorita que lo estoy leyendo, sí es cierto. Descansen un ratito, les voy a platicar algo. Hay una forma de cómo ustedes pueden checar que sus muros estén completamente a escuadra. ¿Vale? Y eso no me lo enseñó un profesor, eso me lo enseñó un albañil, de hecho. Cuando estaba yo en obra, estaba yo haciendo una remodelación en Guadalajara. Ya ven que en las remodelaciones a veces se utilizan divisiones con muros de tabla roca, ¿vale? Es decir, de yeso, ¿no? Entonces, el tablarroquero estaba trabajando, según él había puesto su nivel, tenía un láser y no sé qué tanto, o sea, tenía mucha herramienta. Y en eso yo estaba pasando por ahí, estaba yo supervisando la obra y me di cuenta de que un muro estaba como chueco. Entonces le comenté al tablarroquero, le dije, oye, creo que tu muro está chueco. Y me dijo, no, es que saqué mi nivel, o sea, mi láser, y dice que sí está derecho. Pues tú confías en los maestros, ¿no? O sea, ellos saben lo que hacen, pero dije, no, no sé, voy a checarlo. Y me dijo, sí, sí, chéquelo, no importa, yo sé que está bien escuadrado. Entonces, utilizando algunos, bueno, el albañil que me lo enseñó no se puso a decir, mira, es que según el teorema de Pitágoras dice que cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a... No, ¿no? Sino que me dijo, mira, una forma más práctica de cómo checar tus muros que de verdad estén en escuadra es que, digamos que de un lado ustedes van a medir 80 centímetros, ¿vale? Y del otro lado van a medir 60 centímetros, ¿sale? Tienen que estar obviamente en una esquina del muro, ¿vale? Entonces van a medir de un lado 80 y del otro lado 60. Y la hipotenusa, es decir, la línea que atraviesa esas dos para formar un triángulo rectángulo, tiene que medir 1 metro. Exacto, 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 exacto.
Si no está escuadrado perfectamente, te va a variar, es decir, puede tener 1,10 hasta 1,02 si quieren. Eso quiere decir que no está totalmente escuadra. Entonces, yo me acordé de eso, de lo que me enseñó ese albañil, y lo hice con este tabla roquero, ¿no? Medí de un lado 80, de un lado 60, y la hipotenusa tiene que darte 1 metro. Y resulta que tenía 90 y... no me acuerdo si 95 o 94, por así, ¿no? Entonces le dije, no, está chueco. Y me dijo, no, aquí sí, sí está derecho, que no sé qué. Le dije, no. Y empecé a sacar las matemáticas con respecto a la trigonometría, con respecto a esos muros. Y resulta que sí estaba chueco, ¿no? Y pues tuvieron que corregirlo. Pero esta es una forma práctica, ¿vale?, de cómo ustedes pueden checar que sus muros estén derechos. ¿Y podría pasar el tip escrito por WhatsApp, por favor? Sí, sí, se los escribo de una vez, ¿sabes? Profe, ¿y siempre va a medir 80 y 60 y la hipotenusa 100 o van a variar? No, tiene que medir eso, exacto. Para que ustedes sepan cómo, que de verdad esté derecho, es eso. Eh, si quieren, un día vemos eso. Le saco bien el problema, le saco un problema con trigonometría y hacemos ese ejercicio para que ustedes sepan de dónde viene, cómo se saca, porque yo no lo entendía la primera, ¿vale? El que me lo enseñó fue como de una manera muy práctica, ¿no?, así como se los estoy diciendo, pero no entendía cómo es, por qué es 80, por qué es 60 y por qué me tienen que dar 1 metro. Déjenme aterrizarlo bien, se los planteo en un problema y a lo mejor lo podemos revisar con más detalle, ¿no?, y con matemáticas. Se los estoy escribiendo de un minuto. O sea, ya se los escribí como por pasos, ¿eh? Si quieren anotarlo, si quieren apuntarlo en su libreta o memorizárselo, igual se vale. Pero les va a ayudar mucho a rectificar que sus muros estén derechos. Si quieren, hagan el ejercicio con uno de sus muros de su casa y chequen si de verdad está derecho. Si no da 1 metro exacto, es porque están chuecos. ¿Vale? Entonces, seguimos, les sigo dictando. ¿En qué nos quedamos? ¿Alguien me repite la última frase? En situaciones de la vida diaria. Ok, ya me acordé, por eso salió. Vale. Lo que sigue, punto y aparte. El teorema aplica a los triángulos rectángulos. ¿Vale? El teorema se aplica a los triángulos rectángulos, coma, y dice lo siguiente. Les repito,
el teorema se aplica a los triángulos rectángulos, coma, y dice lo siguiente, 2 puntos y aparte. Esto si lo quieren escribir de otro color, ¿vale? O si lo quieren enfatizar después, con un marcatextos, no sé, pero pongan entre comillas, ¿vale? Pongan en un triángulo rectángulo, coma, les repito, en un triángulo rectángulo, coma, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cierra comillas. ¿Vale? Otra vez se lo repito desde el principio. En un triángulo rectángulo, coma, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cierran comillas. ¿Listo? ¿Vale? Punto y aparte. Si llamamos, abren comillas, ponen la letra A, cierran comillas. Si llamamos a la hipotenusa de un triángulo, rectángulo, ¿vale? Desde el principio se los dicto. Si llamamos, abren comillas, la letra A, cierran comillas, a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y B, C a los catetos, repito, y B, C a los catetos, coma, se verifica, 2 puntos, y seguido ponen A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. ¿Vale? Otra vez, desde el principio se los dicto. Si llamamos a la hipotenusa de un triángulo rectángulo y B, C a los catetos, coma, se verifica, 2 puntos y seguido, escriben A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. ¿Vale? Punto y aparte. Escriben a los grupos de 3 números, ¿vale? A los grupos de 3 números van a escribir A, B y C. ¿Vale? Desde el principio se los dicto. A los grupos de 3 números A, B y C que verifican y escriben otra vez la fórmula A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. ¿Vale? Se les llaman y ponen entre comillas
ternas pitagóricas. Pitagórico con acento en la O, pitagóricas. ¿Dijo termas? Ternas. Ternas. Sí, ternas. Si quieren se los escribo en el chat. ¿Sale? ¿Ya lo tienen? Ternas pitagóricas. Y escriben gráficamente, o sea, punto y aparte, pone gráficamente, coma, el teorema de Pitágoras se expresa de la siguiente forma. ¿Vale? Se lo repito, gráficamente, coma, el teorema de Pitágoras se expresa de la siguiente forma. Ok, les voy a poner un gráfico y ustedes van a dibujarlo. Ahí está. Ahí está el gráfico. Dibujen ese gráfico. ¿Ya lo dibujaron? Ya ¿Sí? está. Ok. Ok. Entonces vamos a seguirlo. Y ponen abajo de ese gráfico,
¿vale? Ponen entre comillas, eso también lo van a resaltar, ya sea que lo escriban con otro color o le ponen algo. Dice que en un triángulo rectángulo, ¿sale? En un triángulo rectángulo, coma, el área del cuadrado construido se lo repito, en un triángulo rectángulo, coma, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, coma, otra vez, en un triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, coma, es la suma de las áreas, ¿vale? Es la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Otra vez, es la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. ¿Sale? Hasta aquí, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Creo que es como introducción, está bien, ¿sale? Teorema de Pitágoras. Me faltó, bueno, nada más escriban esto, ¿sale? Conversión entre sistemas. Ya nada más para terminar. Escriban conversión entre sistemas. Y escriban para pasar de un sistema de medición a otro, ¿sí? Para pasar de un sistema de medición a otro, se utilizan las equivalencias. Se utilizan las equivalencias entre los valores para un mismo ángulo. Se lo repito desde el principio. Para pasar de un sistema de medición a otro, se utilizan las equivalencias entre los valores para un mismo ángulo en los distintos sistemas. Punto y aparte. Y en forma de lista, ¿sale? Van a escribir 90 grados. 90 grados es igual a pi sobre 2, ¿sale? Acuérdense que el valor pi, ¿sale? Pi sobre 2, ¿vale? 90 grados es igual a pi sobre 2. ¿Vale? Luego, abajo, 180 grados
es igual a pi. ¿Vale? 180 grados es igual a pi. Abajo escriben 270 grados es igual a 3 medios de pi. Si no saben cómo se escribe, ponen 3 sobre 2 y a un costado escriben pi. ¿Vale? Y luego abajo escriben 360 grados es igual a 2pi. Muy bien, entonces con eso acabamos, chicos. Ya la siguiente semana vamos a entrar más de lleno en lo que es teorema de Pitágoras y un poco de trigonometría. ¿Vale? Y no se olviden de su tarea, ¿vale? Que era de tarea de la presentación. ¿Vale? De las bisectrices quedó todavía pendiente dibujar un triángulo y que saquen el incentro y el circuncentro, es decir, de los ejercicios que vimos de las circunferencias, de los otros dos triángulos que nos faltó por graficar. ¿Vale? Es lo único que les dejo de tarea. Digo, tienen toda una semana para hacerlo, entonces, y ya vieron que no es tan complicado, entonces, pues aquí la dejamos, chicos. Pues no sé si tengan dudas, preguntas hasta acá. Sí, ¿cuál es el título de esto último que dictó, perdón? El título era Conversión entre sistemas. Gracias. ¿Vale? Entonces, ya vimos algo acerca de triángulos. Pueden empezar haciendo un bocetaje, ¿vale? Con respecto a su trabajo. Si quieren utilizar un triángulo, adelante. Si creen que a lo mejor lo que ustedes quieren no va por ahí, a lo mejor pueden ustedes sacar las circunferencias de los triángulos y a ver qué pueden hacer con esas dos figuras, ¿no? Entonces vayan ustedes bocetando, vayan dibujando, vayan pensando qué es lo que quieren hacer o qué quieren diseñar y para que no se les junte el trabajo el mediodía del examen parcial, ¿vale? Entonces, chicos, pues muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Adiós, profe. Hasta Gracias. luego, gracias. Nos vemos, Gracias, Mar. profesor.